Voy a darle unas líneas que Dios me inspiró. Quizá no es la gran cosa, pero yo reconozco que cuando Dios me inspira, yo si quiero escribir de algo, pues no tengo ni idea de qué es lo que voy a decir, lo que voy a escribir, pero si el Espíritu Santo me mueve a hablar sobre algo, yo me quedo, y bueno, ¿y dónde salió eso? Pues es una inspiración. Pero vea lo que le voy a decir esta mañana. En ninguna parte usted lo va a encontrar. Usted puede buscarlo en Google o puede buscarlo por ahí, navegar, y no va a encontrar algo igual a esto. Es algo irrepetible, es algo único. Y bueno, Dios dotó a cada predicador, a cada pastor, a cada maestro pues de un don o de una gracia. Y aunque a veces hablemos del mismo tema, cada quien tiene una manera muy peculiar de disertar sobre ese título. La teoría del Big Bang enseña que el universo y todo lo que en él existe surgió por casualidad. Los astros, el aire, el espacio, el agua, los minerales, las plantas, los peces, incluso el hombre y todo ser vivo que se arrastra sobre la tierra. Si esto fuera así, el destino y propósito del hombre sería lo que le depara la suerte y la casualidad. Pero si nuestra postura del origen del universo y de todo lo que existe se argumenta en la fe de que todo tiene su origen en un creador, diseñador y redentor, creeremos que nada existe por casualidad. Toda la creación tiene un propósito. Así el hombre, que es la corona de la creación, fue formado con un propósito y con un destino. Y la frase final de lo que acabo de leer es el tema central de lo que voy a hablar el día de hoy. Propósito y destino. Es lo que Dios quiere enseñar a nuestro corazón este día. La teoría del Big Bang es tan absurda como creer que yo junto 10 kilos de piedras, de tierra, de oro, de plata, de diamantes, de cualquier cosa, los compacto, los sobrecaliento, los pongo a un laboratorio, tengo la mente más brillante que Einstein, y por un proceso químico, físico, y llega un momento donde explotan esos 10 kilos de minerales, de todo lo que tú le quieras añadir. Y por una remota posibilidad de esa explosión, va a salir una botella con agua, va a salir una cámara, un celular, va a salir una silla, una mesa. En 10,000 millones, ¿cuál sería la remota posibilidad de que de esa explosión surgiera algo de lo que acabo de mencionar? Aún nuestra razón humana, que está limitada, pues a nuestra lógica digamos, podemos añadirle millones y millones de posibilidades a que va a surgir algo de esa explosión, y todos vamos a responder pues que no va a surgir nada. No va a surgir un reloj, no va a surgir un celular. Entonces la teoría del Big Bang es eso, creer que de la explosión mayor surgió todo, que es mucho más complejo que una botella, que un reloj, que un celular. Que la vida, sí, el respirar, el reproducirse en los seres vivos es mucho más complejo de lo que acabo yo de mencionar, que surgiera de una explosión. Entonces, si no creemos en la teoría del origen del universo por medio del Big Bang, entonces vamos a creer que hay un creador. Vamos a argumentar y a sustentar que hay un diseñador de todo. Y así como nuestro creador hizo todo
con un propósito. Todo lo que nosotros observamos fue hecho con un propósito. Las plantas, los peces, los árboles. ¿Cuánto más tú y yo? O sea, si Dios hizo aún a los insectos, a los microbios, con un propósito, con un fin, ¿cuánto más nosotros, el ser humano que somos la corona de su creación? Sería absurdo pensar de que Dios no hizo al hombre y pues a ver qué sale. A ver cada quien a su bien entender que vivan y a ver qué sale la vida. Aunque mucha gente, cantidad de gente, vive pues a ver qué sale, a ver qué pasa. Los que estamos aquí creo que no. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos dice el apóstol Pablo que Dios nos escogió y nos predestinó antes de que fundara el mundo. Antes de que Dios creara el universo, Dios ya te había escogido y ya te había predestinado. Y dice para ser adoptados en su Hijo Jesucristo. Entonces, el hecho de que Cristo viniera a morir por nosotros no fue el plan B de Dios. No es porque a Dios se le salió de control y el ser humano pecó y transgredió la ley moral de Dios y va al infierno y pues, ¿qué hago ahora? Voy a enviar a mi hijo a morir. El hecho de que Dios enviara a su hijo no es el plan B. Es el plan redentor de nuestro Creador. Él ya lo había planeado antes de que hiciera el mundo y antes de que nos hiciera a nosotros. ¿Está aquí? Entonces, si Dios nos predestinó, nuestra vida no es una casualidad. Si Dios te predestinó a ti para ser su hijo, entonces tú tienes un propósito y tienes un destino. El problema del hombre es que no nos gusta correr tras el propósito que Dios nos marcó a cada quien. Cada uno de nosotros, cada ser humano aquí en la tierra, tenemos un propósito y tenemos un destino por el cual Dios nos hizo. Aquí lo glorioso y lo grandioso es que mientras más pronto lo descubras y mientras más pronto estés dispuesto a vivir dentro de ese destino, tu vida va a ser gloriosa, va a ser maravillosa, va a ser bendecida. No vamos a estar chocando, queriendo nadar contra corriente. No vamos a estar queriendo caminar contra el viento. ¿A quién le ha tocado caminar contra ráfagas de viento muy fuertes? A mí sí me ha tocado. O hasta vas en la autopista y te encuentras ráfagas de viento y vas en un auto no muy pesado, medio ligero y sientes que se te mueve el tapete. Dices, ay Dios, ¿a qué horas me volteo? Mejor que no me voltee. Quiero que veamos por favor alguien en el Antiguo Testamento. Seguramente todos hemos escuchado esta historia. Si usted es una persona de iglesia desde pequeño, se sabe esta historia. O algunos la han escuchado en una película. Algunos, creo que todos conocemos de este personaje. Pero este personaje, al igual que tú y que yo, fuimos creados por Dios con un propósito y con un destino. Pero este personaje se resistía. Veamos de quién se trata. En Éxodo 3:1. Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia para que esté ahí atento, por favor. Éxodo 3:1.
apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínate, Moisés a la edad de 80 años, habían pasado 80 años. Los primeros 40 años de Moisés los pasó en Egipto. Y ya conocemos la historia. Tuvo que salir huyendo de Egipto, de ser un hijo de Faraón o de la hija de Faraón, un príncipe. Asesinó a un egipcio y por tal motivo tuvo que huir y llegó a la tierra de Madián. Y bueno, ahí él se dedicó a ser pastor de ovejas. Duró 40 años, se casó, pero vamos a ver que en esos 40 años, digamos, de silencio, en esos 40 años quizá de comodidad, de conformismo, de muchas cosas, donde vemos a un Moisés quizá resignado a vivir el resto de sus años allí en la tierra de Madián. Y en el monte Horeb, que es un monte muy significativo para el pueblo de Israel, donde Dios le iba a mandar lo que es las tablas de la ley más adelante, vamos a ver a un Moisés que se le aparece Dios. Dios se le aparece en una visión, una zarza ardiendo, y vamos a ver que Dios le empieza a hablar y a darle indicaciones a Moisés y le empieza a recordar cuál era su propósito por el cual estaba en la tierra. Y veamos, la historia sigue, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés empieza a altercar ahí con Dios, porque Dios, imagínate, ¿cuál era la misión de Moisés? Ir ante Faraón, ante el rey más poderoso de aquella época, que tenía el ejército más poderoso. O sea, Moisés no era un ignorante de quién era Faraón o el poder que tenía Faraón. Él vivió 40 años ahí, al abrigo de Faraón, viviendo en la casa de Faraón. Él sabía. Y Dios le está diciendo: tú vas a ir y vas a sacar a los hebreos, vas a hablar ante Faraón y le vas a decir que queremos hacer sacrificios a Dios aquí en este monte. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo.
y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. Entonces, no solamente Moisés tenía que convencer a Faraón de que dejara ir al pueblo de Israel, a 2 millones de personas o un poco más, sino que tenía que convencer a los ancianos, a los principales de los hebreos, de que Dios se le había aparecido. ¿A quién se le aparece Dios? Este está loco. ¿Cómo Dios se te apareció? A un asesino. Tú eres el que, no eres el que mató hace 40 años a un egipcio que le estaba golpeando a uno de los hebreos. ¿Cuál era la imagen o cuál era el recuerdo de la gente de Israel? Recordemos que en esa época vivían muchos años y diríamos: no, bueno, en 40 años ya se murieron los que en esa época presenciaron o escucharon del delito de Moisés. No, en esa época vivían muchos años y lo más seguro es que la mayoría vivía, y lo más seguro es que la mayoría recordaba lo que Moisés había hecho. Un homicida, a un iracundo se le apareció Dios. Alguien que huyó como un perro asustado, como un ratón asustado que huyó al desierto porque Faraón quería asesinarlo, y huyó y se refugió en medio de las naguas del sacerdote de Madián, que era Jetro. ¿A ese se le puede aparecer Dios? ¿Cuántas veces no vienen el diablo, Satanás, a recordarte tu pasado? Y la mayoría de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, quizá lo más seguro es que teníamos un historial negro como Moisés. Quizá no en el delito de homicidio, pero sí en otros delitos. Y puede venir Satanás, o puede venir hasta Satanás por medio de otras voces, usar a personas. Tú ahora predicas, tú ahora quieres ser esto, ahora quieres agrandar el reino de Dios, y no recuerdas lo que tú fuiste, o no recuerdas de dónde vienes. Entonces Moisés tenía muchos pretextos aparentemente válidos para zafarse del propósito y del destino que Dios lo había mandado a nacer a la tierra. Lo hizo que hebreo, pero lo hizo con un propósito. Un rato la echó a perder Moisés en convertirse en asesino, en huir al desierto. Pero aún en medio de esa situación, de esos errores o de esas malas decisiones de Moisés, Dios te regresa, te recuerda otra vez cuál es tu destino y cuál es tu llamado. Dice aquí:
Versículo 17, y he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Eran varias encomiendas que Dios le estaba dando a Moisés. Vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Estaban siendo oprimidos, eran esclavos. Y es más, conocemos la historia de cómo Moisés llegó a ser un hijo de Faraón, porque los estaban matando, estaban asesinando. Cuando Moisés era pequeño, muy pequeño, asesinaban a los varoncitos hebreos, porque los egipcios empezaron a tener miedo de los israelitas. ¿Qué va a pasar el día que los israelitas, en vez de ser 2 millones, sean 20 millones? Son un pueblo fuerte, bueno, las mujeres hebreas eran muy bendecidas en su vientre, ¿va? Y tenían hijos muy fuertes. Es la bendición de Dios. Dios le había dado la promesa aquí en Abraham: vas a ser padre de multitudes, de un pueblo fuerte, poderoso. Vamos a ver y vamos a continuar. Dios tiene un propósito y un destino para Moisés, y Dios tiene un propósito y destino para ti. Dios envía las promesas. Versículo 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirán, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les dejará ir. Que vienen las 10 plagas. Y yo dejaré a este pueblo, daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y vuestras hijas, y así despojarán a Egipto. Ahora veamos la promesa. Aquí es de que Dios le dice a Moisés, van a escuchar tu voz, vas a ir con los ancianos de Israel y van a ir ante Faraón. Dice, yo estaré contigo, yo voy a estar contigo. Dios lo promete, y esta frase Dios la repite no solamente a Moisés, la vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez, y en el Nuevo también, cuando Jesús se va y regresa allá a su trono, le dice a sus discípulos, yo estoy con ustedes. Se lo dice a Josué, se lo dice ¿a quién? A todos los patriarcas, yo estoy contigo. Y nos los dice a nosotros, yo estoy contigo. O sea, el creador, el diseñador, el redentor, Él es el que está con nosotros. Él te ha dado una misión aquí en la tierra. Él te hizo con un propósito y con un destino. Si tú no vives dentro de ese propósito y destino que Dios te dio, y vives tus propios propósitos, Dios se va a encargar en el camino, en el transcurso de tu vida. Dios te va a salir al encuentro, y lo más seguro es que Dios no se te aparezca como a Moisés. Lo más seguro es que eso no pase. Pero Dios tiene maneras de salirte al encuentro. Más adelante sí vemos a muchos aquí en la Biblia. Al apóstol Pablo, Dios se le apareció, pero fue Jesús. Bueno, que es el mismo. Yo soy el que soy y Jesús es el mismo. Porque Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy. Por eso los rabinos querían apedrear a Jesús, porque él cada ratito les decía,
el nombre de Dios. Su carta de presentación, él decía yo soy. Cuando ellos escuchaban yo soy, está mencionando el nombre de Yahvé, el tetragramatón. Bueno, iba a explicar pero lo que significa el tetragramatón, pero es un tema para otra ocasión, porque no es ahorita el caso. Pero vamos a ver, el yo soy le da una misión a Moisés, le da una promesa de estar con él. Y yo lo que te decía, Dios te va a salir al frente y te va a recordar cuál es tu destino, cuál es tu propósito por el cual estás aquí. Y nos conviene obedecer. ¿Usted cree que sí convenga o que no? Ahora vamos a ver la provisión de Dios para cumplir ese propósito. Dios le da la encomienda, la misión a Moisés. Dios le da la promesa, pero Dios también le da la provisión. Dios te va a dar la provisión a ti. Días atrás miraba yo un video muy corto de una exhibición de basquetbolistas ahí que juegan en la NBA. Y era una exhibición de jugadas, unas jugadas acrobáticas. Y me sorprendió tanto que estaba un varón, un tipo, un negrote como de 1.95, más o menos como la complexión de La Roca, del actor. No, se me fue su nombre, pero el apodo es La Roca. Y estaba de espaldas, entonces el basquetbolista lo salta a él, lo brinca, abre sus piernas y no solamente lo brinca sin tocarlo y encesta. Y hay otros que daban así como unas vueltas al estilo Michael Jordan. Y, o sea, toda la gente, y hay unos con la puntuación y a todos les daban el 10, ¿no? O sea, con la boca abierta. Simplemente estos basquetbolistas nacieron con un don, pero ese don ellos lo hicieron crecer. Ese don lo cultivaron. Nadie de la noche a la mañana brinca un tipo abriendo las piernas, ese tipo casi de 2 metros y, o sea, es un don y tú naciste con un don. Pero pastor, ¿yo cuál don? Naciste con, y lo correcto sí es con un poder divino en ti, ahí está. Vamos a ver que Dios le dio un poder sobrenatural a Moisés para lograr su misión. Y no solamente se lo ha dado a él, a cada uno nos lo ha dado. En este transcurso, al paso de 3 décadas de caminar en Cristo, yo he descubierto cuál es ese poder que Dios me ha dado. Y no ha sido solamente uno, han sido varios. Y yo digo, Dios, yo no soy digno, no soy merecedor. Claro, y Dios me lo recuerda, no es tuyo. A que no se me agrande el cuello. Acuérdate que no es tuyo, es mío. Ese poder es mío, pero ese poder te lo quiero dar para que hagas esto, para que hagas lo otro. Y ese poder Dios te lo dio a ti. ¿Cuántos están escuchando? Capítulo 4, ahí en Éxodo, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Ay, la autoestima de Moisés, ¿verdad? Otra vez, ahí vamos. No me creerán ni oirán mi voz. Dios ya le había dicho, te van a escuchar. Tú vas a sacar al pueblo de Israel ahí de la esclavitud y los vas a meter a la tierra que fluye leche y miel. Pero Moisés le dice, no me creerán. Fíjate, Dios está altercando
Moisés está altercando con Dios y dice: no oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Pues imagínate que cualquiera de nosotros llegáramos y que llegáramos con la esposa, o que llegamos con la iglesia, o que llegáramos: fíjense que Dios se me apareció. Pues, ¿de cuál manicomio saliste tú, brother? O sea, oye, cuestionaríamos, ¿no? O sea, no es fácil. Dice: no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Como todo buen pastor de ovejas, una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, como la nieve. Imagínate, metes tú la mano y la sacas leprosa. Y dijo, primero Moisés corría por su vida porque la serpiente era una serpiente, lo más seguro, agresiva. Si no, ¿por qué corría? No era la primera vez seguramente que Moisés miraba una serpiente. Se la pasaba en el cerro, en el monte, en el desierto, donde hay serpientes muy venenosas. Y ahora, después de un sustote de aquellos, pues es el doble, casi le quiere dar el infarto, ¿no? Viendo una mano leprosa, dice: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se le había vuelto como la otra carne. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río Nilo, bueno, yo le añadí, no dice Nilo, pero es del río Nilo, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra, que fue una de las plagas, de las 10 plagas allí en Egipto. Entonces dijo Moisés a Jehová, o sea, Dios ya le había dado ese poder, no era de Moisés. El poder venía de quién? De Yahvé, del yo soy. Entonces Moisés nada más era el portador de ese poder sobrenatural. Y dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿Quién los hizo? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor. Otra vez Moisés, no, bueno, era un poquito como un gen mexicano, algo así. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, o sea, Dios ya lo había resuelto: mira, yo te voy a poner en tu boca las palabras. Pero Moisés, él quería zafarse. Él estaba muy a gusto, estaba muy cómodo cuidando ovejas en el monte Horeb. Como que ya se había resignado. No quería. Te ruego, yo no soy el correcto, a lo mejor ya estoy viejito, ya tengo 80. ¿Por qué no a un cuarentón, a un treintón, a uno que sepa hablar más que yo?
Dice en el versículo 14: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y conocemos la historia, infinidad de milagros, de señales, de prodigios que Moisés realizó con la vara. Uno tan chiquito, nada más dividió el mar Rojo, el estrecho corto ahí del mar Rojo es de 65 kilómetros, de aquí a Zamora, y pasaron en seco. No pasaron en lodo, pasaron en seco también. No solamente separó las aguas, sino también quitó el lodo. ¿Qué hay debajo de un mar o de un río? Quita las aguas, pues queda lodo. No, pues también se quitó el lodo. Y no fue de 20 metros, fueron 65 kilómetros. Y cuando ya venían los egipcios, pues vuelve a tocar para que se regresen, para que no los alcancen y los maten. Vemos historias en el Antiguo Testamento y aquí en Moisés, una historia realmente, la mano fuerte de Dios, el poder divino operando en Moisés. Él tenía una misión. Aarón tenía una misión. Miriam, la hermana de Moisés, tenía una misión. Los padres de Moisés, todos una misión muy especial. Tú tienes una misión, tú tienes un destino, tú tienes un propósito. Pero tenemos que descubrirlo. Y una vez que ya lo sabemos, una vez que ya lo conocemos, tenemos que obedecer lo que Dios nos está indicando. Y habrá bendición. Y sí o no, muchas veces o la mayoría de las veces somos como Moisés. No nos la creemos, ¿sí o no? ¿Será? Van a pensar que estoy Lucas. No me van a creer. Ay, luego me dices que yo les diga que tú te me apareciste. Así como Dios le dio el poder a Moisés, Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Unos de una manera, otros de otra. Tenemos un rol en esta tierra, en este mundo. Tenemos una función, tenemos un destino, tenemos un propósito. Porque Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero es importante, entonces, tú ya sabes. Ahora, ¿cuál es lo que Dios te dio a ti? Dios te dio dones. Dios te dio talentos. Tienes que desarrollarlos, tienes que usarlos. Tienes que decirle: Padre Santo, ¿cuál es mi destino? ¿Para qué me enviaste a la tierra? No hay nada peor. Yo he atendido a cantidad de jóvenes menores de 20 años y ya no quieren vivir. Se quieren suicidar y muchos lo están haciendo. Niños de 8, 9, 10 años se están quitando la vida. Qué terrible, qué triste. Varones de 40 años que entra una etapa depresiva. La mayoría de los hombres, varones de los 36 años a los 45 años van a vivir una crisis depresiva, desde leve, moderada y hasta severa. Y cuando ese hombre entra a esa etapa,
a la mediana edad y no sabe cuál es todavía su propósito, su misión, su destino. Y no tiene esa conexión con Dios y esa disposición de obedecer a Dios, se va a hundir en esa depresión, se va a hundir en esa angustia, en esa ansiedad. La depresión conlleva, manda a llamar a su hermana mayor, que es la ansiedad generalizada. Y ahí viene después de la ansiedad, trae tantos males como drogadicción, alcoholismo, suicidio. Es importante que tú y yo le preguntemos, si no lo sabes, le preguntes al Padre: Padre, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? Tú me predestinaste, tú me creaste aquí. No soy el resultado del Big Bang, el resultado de la casualidad. Tú me hiciste único. ¿Sabe qué? Y lo vemos. ¿Cuántos seres humanos están sobre la faz de la tierra? Miles de millones. Y ninguno, no hay dos iguales. Ni los mellizos no son iguales, tienen diferencias. Hay diferencias físicas en los mellizos. Cuanto más en mentales, emocionales, espirituales. Somos diferentes. Y a cada uno nos hizo Dios con un destino, con un propósito. Cuando estamos dispuestos, y bueno, ya de tanto altercar Moisés con Dios, le dice Moisés a su suegro, que vivió 40 años con Jetro. Seguramente Moisés lo quería como un padre a Jetro y Jetro a Moisés como un hijo. Pues viviendo 40 años, administrando ¿qué? La manutención de la familia, porque mientras Jetro era el sacerdote, pues Moisés administraba las borregas, hacía crecer el rebaño. Y le dice Moisés a Jetro: pues voy a regresar a mi pueblo. Y Jetro le dice: ve en paz. Moisés regresa, convencido de que Dios está con él. Y quizá todavía traía muchas duditas y miedo cargándose, pero al fin de cuentas obedeció. En el camino, claro, se equivocó. No entró a la tierra prometida, pero lo intentó. Y digamos, su misión era meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. No lo logró, logró sacarlos de la esclavitud, pero intentó hacerlo. Después lo completó, la misión la completó Josué, lo que no terminó Moisés. Y lo que te quiero decir es que los planes de Dios no se truncan. Moisés, por un error que cometió, que lo mencioné hace poco, prediqué de eso, no lo voy a repetir, no cumplió totalmente el destino, el propósito, el llamado de Dios. Bueno, se equivocó y Dios lo completó en Josué. Josué lo hizo. Yo quiero intentarlo, ¿y tú? Y le pido a Dios que yo no me equivoque como Moisés. Póngase de pie, por favor.